pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Carlos Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es tu emisora Voz Cuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación para este día, inicio de semana, vamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño y Juan Carlos Polanco. Este grupo se está creciendo cada día. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge. Gracias una vez más por la oportunidad que tenemos de estar aquí en el aire, en vivo y en directo. Y claro, por supuesto, este año tenemos un equipo de lujo. A Juan Carlos Polanco de Chile y, como siempre, a Michelle Carreño de Bucaramanga. Y pues yo ahí humildemente al lado de ellos tratando de avanzar este programa. El único programa que hay, hasta donde yo sé en la radio, donde se habla de gobierno civil bíblico. Una propuesta no nuestra, sino una propuesta bíblica, una propuesta de Dios de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Bueno, pues ese sistema de gobierno que hablamos nosotros, la propuesta de Dios, se llama la república. República cristiana, ¿no? Porque hay repúblicas paganas. Entonces, la idea correcta de república cristiana. Vamos a saludar aquí entonces a nuestro querido amigo chileno Juan Carlos Polanco. Hola, hola, muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias por una vez más estar acá, ser parte de este grupo y tratando, como dice el pastor Ricardo, tratando de avanzar en compartir la verdad, en traer el reino de los cielos en todo sentido, en todas las esferas de la sociedad, acá en este mundo. Y también tenemos con nosotros a nuestra codirectora, la señorita Michelle Carreño. Bienvenida. Muchas gracias, señor Molina. Y bueno, sí, es un placer pues estar aquí, más viendo que la familia se expande y es un placer también contar con el señor Polanco, que nos ayuda muchísimo a abrir espacio a nuevas ideas y todas ellas pues poder pasarlas por el mismo filtro de todas las naciones y de todas las edades, que es la Biblia. Así es. Estuvimos hablando el lunes acerca de la incoherencia de los economistas del gobierno. Y hoy podemos hacer un enfoque pues del otro lado y es mirar acerca de la economía bíblica, la economía cristiana. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero llevarlos a ustedes, mis queridos compañeros, y a las personas que nos ven en directo y nos verán, llevarlos a varias cosas que están pasando en Colombia y que van a pasar. Bueno, en Colombia en este momento, como está pasando en Perú, Perú está en una crisis terrible social. Nosotros en Colombia también tenemos paros de transportadores, de taxistas por todo el país y tenemos personas que han salido a la calle a impedir que pasen las tractomulas. Mira, hay bloqueos, se llaman bloqueos, presionando a este gobierno para que se alinee a las ideas correctas de un gobierno de libertad. Está pasando en Colombia y pues viene algo también que se llama una marcha de la oposición contra el gobierno de Petro, también el 14 de febrero. Hay que salir a las calles, tenemos que salir a las calles 14 de febrero para decirle a este gobierno que estamos en contra de todas sus propuestas. Pero hablando de esto, muchachos, yo quería, no sé si ustedes han escuchado, que yo escuché hablando a Petro, ahora que estuve en Suiza, y ya está, y creo que está en Argentina, bueno, ha viajado mucho, pero Petro sacó un nuevo lenguaje
de lo que tiene que ver con, hablando, porque estoy hablando de economía, y entonces él estaba hablando del capitalismo carbonizado. ¿Han escuchado eso? Capitalismo carbonizado. Claro, él decía esto porque él está en contra de que se siga explotando o explorando o sacando carbón. Colombia, una de las economías grandes de Colombia es petróleo y carbón. Y pues el gobierno de Petro está en contra del petróleo y en contra del carbón. Antes de ser presidente, Petro estaba proponiendo que iba a cambiar el petróleo por los aguacates, que se iba, los aguacates donde se iba a sacar la materia para movilizar los carros, en fin, todo lo que necesita combustible. Y ahora, pues él en su nuevo discurso, pues habla del capitalismo carbonizado. Si estaba escuchando esto, yo escribí, pues si el capitalismo es carbonizado, el socialismo está momificado y el comunismo está petrificado. Una filosofía arcaica, pasada de moda. Y sus seguidores son unos ilusos. Bueno, todo esto eso lo escribí mientras escuchaba al presidente de los colombianos. Otra cosa que quería decirles es que estaba mirando acerca de, vamos a hablar de economía, estaba mirando acerca de los subsidios que el gobierno de Colombia da a las personas. Ustedes saben que entre más subsidios se den o ayudas a la gente, más pobreza ocurre, más la pobreza aumenta. Pareciera que la idea es que dar subsidios ayudaría a las personas para que mejoraran su nivel de vida, pero no es así. Sucede todo lo contrario. Todos los que reciben subsidios, en primera instancia, para recibir los subsidios tienen que declararse pobres. Yo no sé cómo será en Chile, Juan Carlos. En el tema de Chile también pasa exactamente lo mismo. Digamos que hay personas que viven en literales campamentos hechos de cartón duro, pero usted se mete dentro de estos campamentitos y hay televisores plasma, hay refrigeradores, hay nevera, hay cocina, y uno vive mejor que cualquier otra persona. Y uno les dice, ¿por qué no se arman una casa? No, dicen, no, porque si subo de estrato voy a tener que, pierdo el beneficio del gobierno y voy a tener que pagar los impuestos. Entonces, ese tipo de comportamiento, ese tipo de costumbre que tienen los gobiernos para darles, fomentan ese tipo de ideas, de mentalidad, digamos, de pereza, de flojera, de no querer surgir, porque si surjo pierdo este beneficio. Yo decía la semana pasada, discutía con una señora de Chile, y yo le decía lo que dije la semana pasada acá. Nosotros en impuestos solamente le pagamos, en el caso de Chile, le paga más de 2 meses. Nosotros pagamos más de 2 meses al año de sueldo en impuestos. En Chile eso serían unos 700.000 pesos chilenos, que son como 3 millones y medio de pesos colombianos. ¿Para qué? Para recibir en el año un subsidio de 100.000 pesitos. Entonces, ellas son felices diciendo, no, yo soy feliz porque el gobierno me da un subsidio de 100.000 pesos que me sirve de harto, pero por debajo de la mesa te están quitando 2 meses de sueldo. O sea, Claro. casi 7 veces más de lo que te están dando. Entonces, la gente se mantiene en ese estado de engaño y eso los mantiene felices, pan y circo, como podríamos decir. Bueno, aquí en Colombia hay un bono que se llama el bono solidario, que son de 500.000 pesos que se le está dando a una madre de familia sola que tenga hijos, que tiene que registrarse que no tiene marido, que no tiene esposo, que es madre soltera o madre sola. Y a esta persona se le da 500.000 pesos mensuales. Y también está cuadrado que se le va a dar más o menos a 3 millones de adultos mayores que no han logrado pensión, también tendrán estos mismos beneficios. Y leyendo esto, buscando, también habla de que se le dará el beneficio a los conductores del servicio público. Esa parte sí no la entiendo, pero de todas maneras son personas que tienen que registrarse como que son pobres y que tienen un salario
realmente mínimo para poder recibir los beneficios. Entonces, mire, estos son los subsidios que hay en Colombia: subsidio familiar, subsidio de vivienda, subsidio concurrente, subsidio de desempleo. Está el subsidio que se le da a las familias en acción, a los jóvenes en acción. Está el ingreso solidario. Y está otra cosa que salió en la pandemia, que es la devolución del IVA, que se le da a los más pobres. Otra cosa que quería decir es lo que va a pasar este año en cuanto a las reformas. Este gobierno va a registrar 17 reformas en el 2023, 17 proyectos de reforma. Y creo que aquí este año tendremos que estudiar esas reformas, porque todas estas reformas son problemáticas, son terribles. Porque está, mire, primero que todo, está la reforma política. Segundo, la reforma al Código Electoral. ¿Por qué quieren hacer esa reforma? Pues porque quieren mantenerse en el poder, como Venezuela, otros países donde cuando le sube a alguien, no quiere soltar el poder. Entonces hace la reforma electoral para que lo beneficie y pueda siempre ganar. Está la reforma jurisdicción agraria, reforma agraria. Está la reforma al campesino, que está sujeto a derechos. Está la reforma de la despenalización del cannabis. ¿Saben cuál es? ¿No? La marihuana. La prohibición del fracking, que es que no se quiere que se saque más petróleo ni ningún mineral de la tierra. Está la reforma del Plan Nacional de Desarrollo, la reforma de la adicción presupuestal, la reforma de salud, la reforma pensional, la reforma laboral. Esta reforma laboral es muy interesante. He estado leyendo sobre eso. La reforma al Código Minero, la modernización de la policía, sometimiento a la justicia, la reforma a la Ley 142 de Servicios Públicos, la reforma al Sistema Nacional Ambiental y CAR, y la 17, la reforma al sistema penal y carcelario. Bueno, este paquetón lo va a presentar de aquí a marzo el ministro del Interior, Alfonso Prada. Va a presentar y cada reforma de estas es bien complicada, porque cada reforma tiene que ver con el dinero de los colombianos, con el dinero de los colombianos, y todo el gobierno tratando de acumular y acumular riqueza. En ese orden de ideas, entonces involucrémonos en lo que es nuestro tema, porque es que todo lo que el gobierno está planeando es para asustar a la gente en la parte de la economía, para poner nervioso a uno. Uy, todo ha subido de precio. Uy, en fin, comienza a ver esa presión de que cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar lo otro, cómo voy a vivir, me tengo que ir de aquí, qué tengo que hacer con todo este panorama de la inestabilidad económica del gobierno. Pero para uno quitarse ese nerviosismo y esa zozobra, pues tiene que mirar a Dios, porque de lo contrario entra en angustia y desesperanza. Entonces, Michelle, ¿qué te parece, Michelle, si leemos en Mateo 6, 24 al 34, como la base de lo que vamos a hablar nosotros hoy, de la economía bíblica? Mateo 6, 24 al 34. ¿Lo puedes leer, Michelle? Cuando lo tengas, entonces lo lees. Sí, ya. Mateo 6, del 24 al 34. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial les alimenta.
¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Cada Estas, día tiene su propio afán. Muy bien, gracias, Michelle. Bueno, tengamos como base para que hablemos sobre la economía bíblica, porque recuerden que cada sistema filosófico tiene su vocabulario, ¿no? El vocabulario de el gobierno es impuestos y más impuestos, presiones, manipulaciones, robo, temor, es todo lo que el gobierno trata de colocar, pero hay un lenguaje de la economía bíblica. La economía bíblica, en primera instancia, eh, es un atributo de Dios, ¿no? La economía es un atributo de Dios. Y en ese atributo de Dios está envuelto lo que es la bondad como un principio. La economía revela entonces la bondad de Dios cuando los recursos, ideas y energía que han sido dadas por Él son utilizadas para satisfacer las necesidades humanas. Esa es la idea de economía. Entonces, en la economía cristiana tiene que haber bondad, también tiene que haber benevolencia, fidelidad, por supuesto, pues el sistema económico, la idea de trabajar, están involucrados los recursos naturales, la energía humana, las herramientas, que eso hablamos un poquito el lunes pasado. Entonces, con eso en mente, muchachos, enfoquémonos en la idea correcta de gobierno de Dios. ¿Cómo es el gobierno de Dios? Arranquemos. ¿Cuál de los dos quiere comenzar con las ideas? pues yo tengo acá como el comienzo de todo y es definir la palabra de lo que vamos a hablar y ya después podemos profundizar mucho más. Listo. Eh, por acá está, por supuesto, el Noah Webster, que es el diccionario que solemos usar. Y lo solemos usar porque creemos que Noah Webster fue inspirado en la Biblia para cada una de sus definiciones. La economía es, en primer lugar, la gestión, regulación y gobierno de una familia o las preocupaciones de un hogar. Es la primera definición que le da, en la cual se enfoca en cómo la economía trasciende siempre a un hogar. Pero la tercera definición dice que es un uso prudente y frugal del dinero. Es administración que gasta dinero en beneficio y no incurre en un desperdicio. Frugalidad en el necesario gasto del dinero. Entonces vemos cómo Noah Webster define la economía primero en función de un hogar, en función de las necesidades del mismo y en función del gobierno de ese mismo hogar. Y después sí los relaciona directamente con el uso prudente y frugal del dinero. Tremendo porque, pues, Webster, por tener la visión bíblica, pues él se enfoca en que la economía tiene que ver con el hogar. Como ustedes ven, no dice la economía tiene que ver con el Estado, porque mucha gente está esperando qué dice el Estado. El Estado, ¿qué define el Estado para que yo tenga plata? ¿Cuánto me va a dar el Estado? Yo hago lo que el Estado me diga. Pero el Estado, como ya sabemos, el Estado comunista socialista y ahora el demócrata, lo que quiere es que los ciudadanos sean pobres, todos pobres y que dependan del Estado. Pero Noah Webster aquí, muy preciso,
cuando habla de que la economía tiene que ver con la familia, porque si la familia trabaja, si la familia se desarrolla, si la familia prospera, entonces a toda la comunidad alrededor le va bien, aún al Estado le va bien, porque pues si la familia tiene, entonces va a poder aportar. Y cuando la familia es próspera, entonces la generosidad no se espera del Estado, la generosidad se espera de las familias prósperas que tienen cómo ayudar a otros. Esa es la idea. Por eso cuando hablamos de la economía bíblica, entonces lo que hacemos es devolvernos a las raíces. El Estado está limitado. El Estado no está para ser generoso. El Estado no está para dar vivienda, para dar salud. El Estado no está para dar subsidios, que estamos llenos de subsidios. ¿Y cómo se organiza esto? Pues tomando la idea bíblica. La idea bíblica es que cada individuo, cada familia deben de tener su propia prosperidad. Y de acuerdo a esto, que sean libres para prosperar, que el temor se acabe de que alguien les va a robar su propiedad, entonces esto va a hacer que los recursos individuales y familiares aumenten y por ende, entonces la sociedad va a mejorar, el país va a mejorar. ¿Qué piensas tú de eso, Juan Carlos? Sí, coincido completamente con lo que está diciendo usted, Pastor. Hace unos días ya decía que, en este mismo programa, decía que el Estado es la espada, es violencia, es el monopolio de la violencia física. Y lo podemos ver en Romanos 13, ¿cierto? Cuando Pablo describe al gobierno, él en ningún momento dice al que le falte comida que no tema, porque para eso está el gobierno con su pan en la mano, o al que le falte educación que no tema, porque para eso está el gobierno para enseñar. No, él dice al que hace el mal que tema, porque no en vano el gobierno lleva la espada. Entonces, cuando nosotros encerramos digamos, esta institución que tiene una sola función específica, la ponemos a cumplir otro tipo de funciones, se va a distorsionar completamente, ¿cierto? Hoy día hay personas que incluso son hasta cristianas, con las que yo he debatido y defienden la idea estatista, y dicen, no, pero es que Pablo hablaba, pero el gobierno puede ir evolucionando durante su tiempo, ir asumiendo otro tipo de funciones. Yo le digo, no, una cosa es que vaya evolucionando, yo estoy de acuerdo que mediante pasa el tiempo vaya modificando digamos, la forma de combatir el crimen, el armamento, cosas así como el armamento, la disuasión, todo tipo. Y otra cosa es que se distorsione completamente de la función original por la que está. Y el gobierno solamente tiene que cumplir una función. El resto de las funciones, educar, le pertenece a la familia, el resto de las funciones, alimentar al pobre. Pobres van a haber siempre, ¿cierto? Los socialistas tienen este delirio de que van a acabar con la pobreza y eso no va a pasar nunca. Nosotros mismos, en un acto puede ser hasta por una situación que no nos salga, podríamos decirle suerte, podemos mañana no tener nada. O sea, hoy día estamos, pero mañana podemos tomar alguna decisión que nos lleve a la pobreza. O sea, pobres van a haber siempre. Siempre va a haber gente que necesita ayuda y para eso está la iglesia, bueno, el individuo primero que nada para ayudar al prójimo y después a través de la iglesia la institución, pero jamás el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno al querer ayudar a alguien está siendo violento con otra persona. O sea, yo si le quiero dar un subsidio a alguien, por ejemplo ahora mismo, que están dándole subsidio a los presos, que le están pagando no sé cuánta plata a cada preso, eso significa que hay personas que están pagando impuestos de manera violentada. Y más de uno tuvo que haberse ido preso por no querer pagar ese impuesto en un acto de rebeldía, digamos, y tuvo que haberse ido preso. ¿Por qué? Porque le impusieron ese impuesto para beneficiar a otros más. Entonces, cuando el gobierno hace algo, en sí es violencia, es espada, como lo dice la Biblia en sí. Cumple exactamente esa función igual. Y tomando en cuenta lo que decía Michel, el versículo que decías en cuanto a no estar afanados a este mundo, ¿cómo amenazamos nosotros a un hombre muerto, ¿cierto? A alguien que ya murió este mundo. ¿Cómo se le amenaza? Es imposible amenazar a alguien con miedos, con impuestos, con persecuciones.
Alguien que aborrece este mundo, alguien que mira solamente el reino, no le va a tener miedo a nada. Nada le va a generar miedo. Entonces, ese es el objetivo, ver el reino de los cielos y el resto va a llegar por añadidura. También en cuanto a esto, pues una vez fue un maestro muy bueno que estuvo traduciendo a Craig Hill y tuve la oportunidad de tomar clases con él. Y él lo que nos enseñaba eran 5 principios económicos, que justamente el primero de ellos es este, el hecho de que al final tenemos, como somos mayordomos y administradores de lo que Dios ya nos ha dado. Y por lo tanto, esto que Dios ya nos ha dado no va a cesar, sino que, como dice la Biblia, Él es un Padre Celestial que busca siempre que tengamos el vestido, el alimento, y eso siempre va a estar para nosotros. Pero además es importante ver cómo lo que Él desea es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y me llama la atención porque muchas veces en las iglesias hemos entendido esto como que, bueno, que estemos en la iglesia 24/7 y no hay otra forma de buscar el reino de Dios y su justicia. Sin embargo, hoy, al menos yo como joven y sé que muchos otros jóvenes, hemos entendido que esa búsqueda de la justicia y del reino de Dios es en cada ámbito. Y una vez que buscamos la justicia dentro de mi trabajo en el día a día, podemos tener más dinero. Y este es un principio tan básico que lo veo aquí en el almacén que tenemos. Y vemos cómo cada vez que buscamos la justicia en los precios que tenemos, en los clientes y cómo buscamos los clientes, allí vemos cómo al final recibimos una recompensa. ¿Por qué? Porque buscamos la justicia. Y ese era como el primero. Sí, y no solamente eso, si nosotros nos enfocamos en buscar el reino de Dios, nuestra cosmovisión entera va a cambiar para honrar a Dios. Entonces, nuestra manera de ver al prójimo va a ser completamente diferente, el trato va a ser solamente para honrarlo, no tanto para ganar dinero, sino para honrarlo. Yo he tenido, digamos, la oportunidad, digamos, de hacer crecer una tienda que estamos trabajando, en la que estamos trabajando una tienda virtual. Entonces, cuando hay un problema, trato de solucionarlo porque de verdad yo no puedo estar tranquilo si una persona, un cliente, un individuo está inconforme, me siento que lo estoy engañando. Entonces, digamos, mi objetivo principal va a ser el bienestar de él. Entonces, cuando podemos solucionar el problema, yo le digo, me alegro de verdad que lo se haya podido solucionar, estoy más tranquilo, espero que usted esté conforme con lo que pidió, y ahí tratar de concluir en eso. ¿Por qué? Porque ya uno tiene el temor de Dios en su corazón. Entonces, al tratar con las personas, como digo, más que querer ganar dinero o cualquier otra cosa, va a querer honrar y beneficiar a la otra persona. Y en eso consiste la economía en sí, ¿cierto? Cuando yo amo a Dios, la creación cambia completamente desde mi punto de vista, la manera en que tengo de administrar mis bienes, ya no despilfarro, la manera que tengo de tratar con el resto de la creación, con los animales, ya no soy un maltratador o ya no abuso de los animales solamente por beneficio propio, sino solamente o sea, no abusar, pero sacar un beneficio propio de un animal para beneficiarse, no por placer, digamos. Entonces cambia completamente la forma de ver todo el mundo, todo el mundo. Así es, incluso cuando cambiamos nuestra forma de ver el mundo individualmente, se puede ver esto exteriorizado en cómo se transforma una nación. Y es que el año pasado estuvimos en Suiza con Kings Kids y algo que nos llamaba mucho la atención es que en verdad cada vez que pasaba un tren decía como a las 4:58 en punto va a pasar. Y esto casi siempre fue así en todas las oportunidades que lo tuvimos, pero hubo una oportunidad en la cual el tren llegó 1 minuto por segundos pasado de tiempo. Y algo muy interesante fue que toda la tripulación, todos los que estaban ahí al mando, pidieron perdón por ese minuto, segundos que se pasaron de tiempo. Y aquí hemos aplicado como una nación que entiende que la justicia es lo primordial, que el reino de Dios, que es ordenado, que es puntual, es lo primordial, se transforma y es por eso que podemos llamar a Suiza uno de los países más libres del mundo. Y siguiendo también con los principios,
bienvenido, señor Molina. Gracias, Tenemos, gracias. hay un segundo principio que me gustaría compartir con ustedes para que podamos hablar del mismo, y es el principio de que en la economía se debe mostrar al hombre que necesita ser liberado de la tiranía, injusticia y pobreza para así reemplazarlo por una propiedad privada, una iniciativa individual y una libertad que se traduce en la dependencia solo de Dios. Y ese principio cambió mucho mi forma de ver las cosas, ya que usualmente en el entorno en el que vivo, lo que se busca es, no, yo tengo que hacer que mi casa se vea como la peor casa para que me den el CISBES más bajo, y con el CISBES más bajo, pues el dinero me llega más en el recurso solidario y así. Pero cuando entendí eso fue entender que debemos cambiar esa mentalidad de Estado, por favor, dame más, a una iniciativa individual de tener mi propiedad privada y trabajar por aquello que deseo. Esa parte de trabajar es muy importante porque es una de las, el sistema de la economía de Dios tiene que ver con el trabajo, trabajar. Y el que no trabaja, dice la Biblia, que no coma. Entonces, el sistema estatista lo que hace es bloquear esa iniciativa de que el hombre trabaje, que el hombre busque sus propios recursos. Y entonces le quiere ayudar al hombre diciéndole, te vamos a ayudar. Por ahí hay una propuesta que llama la renta fija. El gobierno quiere dar una renta fija a todas las familias que se denominen pobres en Colombia. Entonces, ¿quién no quiere recibir una ayuda? Pues todos quieren recibir ayuda, pero para poder recibir esa ayuda tiene que declararse que es pobre. Cuando se declara que es pobre, entonces califica para poder recibir su renta fija. La renta fija, saben ustedes que es una propuesta también de muchos cristianos, gente que está ya en el gobierno participando. Cristianos consideran que el gobierno tiene que dar una renta fija a las familias para ayudar a las familias para que salgan de la pobreza. La noticia es que si eso sucede, eso va a crear más pobrezas, más familias en ruina. Pero yo no los puedo ver a todos ustedes como lo veía en mi laptop porque estoy en el celular. Entonces, Juan Carlos, cuando quiera intervenir, dale. No, disculpa, o sea, estaba acertando lo que usted decía, que ese tipo de leyes lo único que crean es más pobreza, crean más dependencia del Estado, crean más corrupción, de hecho, porque se crean nuevos departamentos, vamos a abrir el Ministerio de la Ayuda Social de tal cosa, y van a contratar a nuevos gestores políticos, van a contratar a un nuevo gente, un nuevo departamento, van a ocupar tanta plata para entonces de todo lo que se recaude, le van a dar las migajas a la gente, y obviamente algo que no es bíblico se va a convertir en más peso para la carga, más peso para el ciudadano promedio que sí trabaja, y va a generar pobreza, maldición. Algo que que me llamó la atención de lo que puso Michelle, el cuadradito, el fondo blanco, dice que el hombre tiene que ser libre de la corrupción, dijo de la tiranía y de la pobreza. Me llama mucho la atención que para el lenguaje hebreo, la palabra pobreza no existe. Es sinónimo de maldición. El pobre, no hay hebreo pobre. De hecho, en Chile hubo un caso de una persona, de un comentarista, que estaba endeudado, lo iban a mandar preso por las deudas que tenía. Y él, en un acto de desesperación, dijo, me voy para Israel, porque él era hebreo, era mitad chileno, mitad israelita, y en Israel al hombre lo acogieron, le dieron para administrar una panadería, y el hombre ahora en Chile pasó de ser comentarista de televisión a panadero en Israel, y le dijeron, paga tu deuda en Chile y te quedas acá. Y el hombre le dieron ese beneficio, le dieron ese negocio, y el hombre comenzó a trabajar, a producir, pagó su deuda en Chile, ya está libre de todo cargo, y tiene su negocio en Israel como panadero. Entonces, para lo hebreo, podríamos decir que la manera correcta de ayudar a alguien es esa, es darle trabajo, darle la oportunidad.
no llegar y darle, como dice el dicho, alimenta a uno, a darle un pez a un hombre y lo alimentará por un día, pero enséñalo a pescar y el hombre se va a alimentar por el resto de su vida. Entonces, la idea bíblica es esa, es ayudar al pobre, pero al pobre que sí merece ser ayudado, al que tiene intenciones de pagar de contribuir a la sociedad, digamos. Sí, esa idea de pobreza es una idea muy complicada, porque tú sabes que hay unas propuestas de algunos legisladores y es de que quieren erradicar la pobreza, porque creen que la pobreza es física, pero es que la pobreza comienza en la mente, la pobreza comienza en las ideas, en la filosofía que cada persona tiene. Además, ¿cómo uno puede definir quién es pobre? ¿Quién es pobre? Está complicado, ¿no? Este es pobre, este no, este sí, este no. Entonces, esa idea de la pobreza hay que quitarla, y porque si yo defino que yo soy pobre y por ser pobre siempre me tienen que dar, entonces, pues eso lo que hace es inhabilitarme a mí, me hace un paralítico, porque pues como soy pobre, nunca puedo salir adelante y siempre estoy esperando que me den, y no voy a desarrollar mis talentos, mis dones, mis capacidades para mejorar mi situación, porque pues en mi mente está, no, es que soy pobre y los pobres siempre vivimos así, tenemos ciertas características. Entonces se encajona la gente, o sea, la idea humanista, la idea estatista del Dios, del gobierno generoso, es esa, encajonar a la gente dentro de un sistema. Por eso es donde vienen los estratos sociales. Usted es de estrato 1, 2, 3, ¿qué estrato es usted? Y para ayudarlo tiene que ser de estrato 1. Entonces todo el mundo quiere ser de estrato 1. Todo el mundo quiere ser pobre para recibir las ayudas, como tú dices, como dijiste al principio. Hay gente que vive en un sistema tal que muestra pobreza, pero cuando tú vas a ver dentro de su casa o vas a ver realmente quiénes son, gente que es próspera, gente que tiene todas las cosas que necesita y aunque tiene mucho dinero, pero como su mente ya está cuadrada, que es la forma como puede sacar dinero a otros sin trabajar, sin esforzarse demasiado, entonces siempre dice, yo soy pobre, un pobre con todos los lujos del caso, ¿no? Entonces, tengo que tener cuidado con eso, porque la economía bíblica tiene que ver con un principio muy importante, y es la generosidad, la bondad, porque la idea es trabajar y adquirir propiedad y, claro, hacer riqueza. Pero ¿para qué se va a hacer eso? Bueno, pues para poder ser bondadoso, para poder ser generoso, para poder ayudar a otros, para que también ellos puedan tener su prosperidad. Ahora, uno siempre tiene que ser generoso y tiene que ayudar a la gente, siempre, pero por tiempos. Cuando usted es una persona, usted ayuda a una persona y todo el tiempo tiene que ayudar a esa persona, algo anda mal, algo anda mal. Algo anda mal con usted y algo anda mal con la otra persona, porque la idea es que ayudar a otra persona, pero para que avance, para que se libere, para que tenga cómo generar su propio dinero. Esa es la idea de la ayuda, pero ayudar hay que hacerlo, pero no ayudar eternamente y para siempre, ¿no? Porque uno tiene que llevar a la gente a que mire a Dios. Cuando mira a Dios, Dios es el proveedor, Dios es tu sustentador. Y pues en ese orden de ideas pues están los principios de economía bíblica. Y uno de ellos, pues entonces decíamos que uno de los principios es trabajar. Y en ese trabajar, pues voy a usar yo los recursos naturales, voy a usar mi energía humana, voy a usar las herramientas que hayan para generar recursos y poder tener para mí y poder tener para ayudar a otros. Michelle. Sí, y bueno, ya que se está acabando el tiempo muy rápido, para no irnos sin un consejo práctico, pues hemos dicho que
esto de cómo se transmite una bendición a otra persona para que le vaya bien económicamente, se hace transmitiendo la sabiduría. Y es por esto que vemos culturas como la hebrea, que por causa de esa sabiduría que se ha transmitido de padre a hijo, de generación a generación, es que son una cultura rica, una cultura de trabajo. Y asimismo, lamentablemente, en Latinoamérica, hoy tenemos una cultura que se ha ido por el socialismo. ¿Por qué? Por la educación. Pero hoy queremos cortar con esto y como un consejo que puedo darles es poder buscar profesionales en el tema. Digamos, está un recurso muy bueno que es la Escuela Bíblica de Gobierno, en el cual usualmente hablan de estos temas y de cómo ser libre económicamente. Y también está, pues hay muchos libros, pero está este de Craig Hill y muchos otros, que el título es medio extraño, pero son 5 secretos de verdad para el éxito financiero. Secretos que no son más que principios bíblicos. Entonces como la idea es buscar la sabiduría y una vez con la sabiduría podemos empezar a producir una riqueza. Claro. Y un paréntesis quería terminar para enriquecer un poco lo que dijo el pastor Ricardo sobre el tema de la solidaridad, porque hoy en día muchos cristianos incluso tienen un concepto de solidaridad que dicen, no, yo felizmente pago mi impuesto y mis impuestos van al beneficiado, al pobre. Yo soy solidario. Mentira. Yo jamás soy solidario porque a punta de violencia me quitan la plata para dársela a otro. Eso no es solidaridad. El Estado no es solidario. Solidaridad es un acto voluntario del espíritu humano. O sea, Jesús, cuando nos manda a ayudar al pobre, no dice denle al César para que el César distribuya la plata, no. Nos manda a nosotros individualmente, como individuo, o como familia, como iglesia, como ministerio, a ayudar al pobre. ¿Por qué? Porque la solidaridad es un acto voluntario. Miren, hay personas que creen que son solidarias, sobre todo gente de la iglesia, porque creen que pagan su impuesto y su impuesto se está yendo a múltiples beneficios y subsidios. Eso no es solidaridad. Entonces, quería dejar eso claro. Claro, además tú sabes que los impuestos son eso, impuestos, son imposiciones. Impuestos. Son imposiciones de un gobierno obligando a los ciudadanos para que aporten. Pero la generosidad no es por la fuerza, la generosidad es voluntaria. Ahora, mire, hablando, como dije Michelle, de cosas prácticas, pues a las personas queremos desafiarlas a que se unan a comunidades cristianas, únanse a grupos en donde les puedan ayudar, en donde puedan conocer un poquito más a Dios, donde puedan entender la idea de la economía bíblica y la pueden aplicar a sus vidas. No se estén aislados, no siguen la filosofía del mundo, no sigan a este gobierno, porque este es un gobierno que produce ruina y pobreza. Lo mejor es seguir a Dios y seguir gente que ama a Dios, gente que entiende el principio de prosperidad, el principio de generosidad, el principio de bondad, gente que entiende que hay que trabajar, que hay que producir, que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Eso les pasa a los judíos. Los judíos entre ellos se ayudan. Y como se ayudan, por eso es que entre ellos no hay pobres. O sea, en el sentido de que todos tienen cómo generar sus recursos. Entonces, únase a una comunidad. Ojalá que sea una comunidad cristiana para que usted pueda ahí aprender los principios de prosperidad que Dios tiene y aprenda la forma correcta de gobierno, porque lo que tenemos en nuestro sistema de gobierno no es la forma correcta, es la forma equivocada, una forma dañina, es una forma de mantener a los ciudadanos arruinados. Entonces estamos en crisis en Colombia, crisis económica, sí es verdad, en temores. Esta es una oportunidad bonita para levantar los ojos a Dios, mirar a Dios, porque Dios está por encima de lo que el presidente y el legislativo, el ejecutivo, lo judicial quieren hacer. Dios está por encima. Entonces, perdón, entonces lo mejor es que miremos a Dios, miremos lo que dice la Biblia, miremos lo que dice la Biblia y esto va a cambiar nuestra propia cosmovisión de la vida, de Dios, del hombre, de la economía y vamos a poder entrar en otro nivel de vida. Porque pues estamos conociendo a Dios, Michelle. Así es, y como dice el Proverbio 9:10, el principio de sabiduría es el temor al Señor y el obedecerle. Así que muchas gracias a todos
por vernos y también por querer saber más al respecto del tema. Gracias a Juan, gracias Ricardo por este tiempo y bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones. Bueno.